Bueno, bienvenidos nuevamente a la tarde de hoy, a la conferencia central de la tarde de miércoles del día de hoy. Vamos a presentar Nelly, ya la presentamos ayer en la mesa de protección infantil, así que Salvador, te toca a vos. Salvador es licenciado en psicología, magíster en psicología clínica y psicología gestáltica. Trabajó durante 10 años en atención directa con jóvenes que realizan prácticas abusivas sexuales y se desempeñó como psicólogo de atención directa en explotación sexual comercial. También se desempeñó en el trabajo con víctimas de violencia política en Chile y con mujeres que vivieron situaciones de violencia intrafamiliar. Tras dejar la atención directa en paz, supervisa equipos de trabajo en estas prácticas y en la actualidad es profesor de la Universidad de las Américas, además de ser terapeuta en Viña del Mar. Tanto Nelly como Salvador pertenecen a la ONG chilena Paicaví, que trabaja para la promoción y protección y defensa de la infancia. Busca generar una plataforma de trabajo y acción en contra del maltrato, el abuso sexual, la exclusión social y la explotación sexual comercial que afecta a niños, niñas y jóvenes. Lucía, en la mesa de protección infantil, contaba el trabajo que venimos haciendo de aldeas infantiles con Paicaví desde hace varios años. Tuvimos la suerte también de contar con ellos el año pasado en una conferencia también acá en la Intendencia que tuvo un éxito rotundo en todas las localidades del interior. Así que queríamos traerlos de vuelta porque siempre traen temas que es un tema difícil de trabajar. Sabemos que es un tema que por más que lo visibilicemos es difícil de abordar, que son las prácticas abusivas sexuales. Así que damos paso a esta conferencia central de hoy que se llama Las prácticas abusivas sexuales, elementos para la detección inicial, primeras intervenciones y el rol de la red intersectorial. Vamos a comenzar primero con un poco de historia, ¿no? De cómo partimos nosotros. Paicaví desde el año 96 parte en nuestro país trabajando con niños y niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual. Desde este programa se detecta que hay alrededor de un 30% de quienes ejercen la agresión sexual que corresponde a un menor de 18 años, a un adolescente. Entonces, a partir de detectar esto, en conversaciones con lo que nosotros llamamos en nuestro país el Servicio Nacional de Menores, que acá vendría siendo el INAU, ¿cierto? Sí. Se financia el primer proyecto, uno de los primeros proyectos en Chile, para atender a los niños que realizan el abuso sexual. Esto fue el año 2004. Ya el 2008, Chile llama a licitación para poder instalar esto como oferta programática desde el Estado. En los programas de maltrato infantil, es decir, de víctimas, esto pasó mucho antes. Es decir, el Estado de Chile financia proyectos que atienden a niños y niñas que son víctimas de abuso sexual. Después con nosotros en 2008 partieron 2 proyectos y a la fecha de hoy hay alrededor de 12 programas a lo largo de todo Chile que atienden niños que realizan prácticas de abuso sexual. Cada programa tiene una cobertura mínima de 50 niños en forma simultánea. No obstante, cuando hay mayor necesidad, hay un artículo que se llama 80 bis y que permite que uno atienda por sobre la cobertura y que el Estado después devuelve esa prestación. Entonces, hoy día, por ejemplo, el programa nuestro, que parte con 50 niños, hoy día tenemos 70. Los programas que atienden niños que son víctimas parten con 90 y hoy día hay programas que tienen 200. O sea, esto es como que crece, crece y crece y crece. Así es que me hace mucho sentido el tema de cómo nosotros como sociedad tenemos que trabajar en la prevención, en la buena crianza, en el buen trato, porque este es un programa de nunca acabar. O sea, un problema, si abrimos programas especializados, podemos abrir miles de programas especializados porque es mucho mayor la cantidad de niños y niñas que son víctimas de algún tipo de maltrato infantil de lo que uno se puede imaginar. Entonces, cuando partimos el 2004, nosotros no sabíamos trabajar con niños que habían realizado abuso sexual, sino que teníamos la experiencia más bien de haber trabajado con niños que eran víctimas.
miramos el trabajo ahora sí que existía en ese momento. Dele una más, por favor. Y aparecen varios programas, ¿no es cierto?, con distintos enfoques, algunos sistémicos, algunos centrados en el control, algunos que parten en la siguiente, desde lo punitivo. Y la historia más o menos de los programas que trabajan con niños que realizan agresión sexual a otros niños está resumida en esta flechita con dibujo. Antes de los 70, el abuso sexual entre pares, entre niños, no era considerado problema. Entonces era como juego de niños. Por lo tanto, no había ninguna acción para prevenir ni para trabajar sobre eso. Los primeros programas surgen a partir de las tradiciones preventivas, que son desde el área jurídica, que es para prevenir una reincidencia de un nuevo abuso sexual. Surgen desde los estudios que le hacen a los adultos que están privados de libertad por delitos sexuales, que ellos dan cuenta que sus primeras agresiones sexuales surgieron cuando eran adolescentes. Desde ahí que se abren los programas, principalmente en Estados Unidos, con una propuesta de intervención hacia los adolescentes, pero copiado exactamente como era para los adultos, sin considerar su etapa evolutiva. Entonces, después de estas tradiciones, que son más o menos en el año 80, aparecen las tradiciones relacionales y evolutivas, donde, bueno, hacen una crítica, ¿no es cierto?, al modelo anterior. El modelo anterior persiste, sobrevive todavía en algún aspecto, y son programas que consideran que la agresión sexual es parte de una relación y que además hay que considerar en los programas el desarrollo evolutivo del niño. No se puede trabajar igual como que si fuera un adulto. Y posteriormente aparecen las tradiciones centradas en recursos, es decir, aquellas propuestas de programa donde no se enfoca el déficit, el problema, sino que nos centramos en desarrollar los recursos de los jóvenes. Y desde allí el abuso sexual va a disminuir o a desaparecer solo. Tomando todas estas experiencias, nosotros también fuimos transitando, ¿no es cierto?, desde un modelo a otro. Ahí la siguiente. Acá está cómo surge lo que yo les contaba. Este es nuestro Estado chileno. Nosotros estamos ubicados al alero del Ministerio de Justicia, con el Servicio Nacional de Menores, con organizaciones que son independientes del Estado, pero que son financiadas por el Estado. La que sigue, que después más adelante viene lo del lenguaje. Bueno, el CENAME está dividido en protección, Departamento de Protección de Derechos y Departamento de Justicia Juvenil. Nuestro programa está ubicado en el Departamento de Protección de Derechos. No obstante, nosotros tenemos que atender también a jóvenes que estén y que vengan del Departamento de Justicia Juvenil, o sea, infractores de ley. Eso ya lo dije, que era lo primero. Estos fueron los 3 primeros programas de la Policía de Investigaciones, Opción, que es una ONG, y Paicaví, que somos nosotros. La que sigue. Estos son los programas de Paicaví. Siga, continúe, por favor. Acá está lo que yo les contaba, que desde la atención de víctimas, un 73% era mayor de 18 años los que agredían y un 27% era menor de 18 años. Y esto también lo dice la bibliografía. ¿La que sigue? Esta es nuestra historia, en resumen, que tiene que ver cómo nos fuimos transformando, pero sobre todo aquí lo que quiero destacar es el tema de la edad. Nosotros partimos con atención a niños entre 10 y 18, considerando que si había una experiencia de vulneración de derechos de un niño de 9 años a otro de 6 o de 7, este chico de 9 no podía ser considerado ni tratado como un autor de una agresión sexual como agresión sexual, sino que tenía que ser sujeto de atención de un programa de víctimas.
Entonces se trazó la línea en 10, sobre 10. Pero de ahí fue cambiando, porque al principio era solo protección, entonces fue hasta 14, después fue con justicia juvenil, se aumentó a 18. Entonces hoy día la fecha es entre 10 y 18. Por lo tanto, cuando uno muestra las estadísticas, nuestras estadísticas varían de acuerdo a la historia del programa. No es que necesariamente sea así, pero la mayor parte en las estadísticas que vamos a mostrar es entre los 12, 14, 16 años. Ahí es como la mayor frecuencia de jóvenes que realizan una agresión sexual. Aquí está el tránsito del lenguaje respecto de la historia que yo les contaba, ¿cierto?, de los otros programas. Entonces, primero aparece el lenguaje de agresores sexuales, con el primer modelo, ¿ah?, el de las tradiciones preventivas, que aparece también en el marco desde lo judicial, no de lo proteccional. Entonces se habla de agresores. Y nosotros también hablábamos de agresores. Revisando después más trabajo, ¿no es cierto?, cambiamos el lenguaje anterior, y hablamos de ofensores sexuales juveniles. Y después nosotros acuñamos este término que habla de prácticas abusivas sexuales, que también Salvador va a hablar más de él. Ahora sí, nos quedamos con esta definición, que es un modo de vincularse sexualmente insertado en una matriz de violencia social que ha posibilitado que un niño, niña o adolescente establezca relaciones abusivas de sujeto-objeto, ya sea en forma agresiva, explotadora, amenazante o imprevista, en contexto, entre comillas, puede ser de juego. El niño presenta, por lo tanto, niño, niña, adolescente, presenta, por tanto, una dificultad para responsabilizarse y reconocer la práctica abusiva, así como para comprender el daño causado y sopesar sus consecuencias, expresando un bajo logro en el establecimiento de relaciones democráticas y cotidianas. Ya, ahora sí, la que sigue. Entonces, ahora hablamos del modelo nuestro, ¿sí? El modelo nuestro, que es bastante coherente, sentíamos nosotros con lo que exponían en la mesa en la mañana, es un modelo que no ve la responsabilidad individual, es decir, que un niño o niña, ¿no es cierto?, hoy día vemos más mujeres, porque las visibilizamos más, realice una agresión sexual, no es responsabilidad solo de ese niño o de esa niña, sino que hay una matriz de violencia social, hay una historia de vulneración en la vida de ese niño para que llegue a incurrir en este tipo de prácticas. No es que se le ocurrió, sino que ha sido producto de una historia que nosotros revisamos. Entonces hay una dimensión individual, hay una dimensión familiar relacional, qué pasó en esa familia, qué pasó en esa historia, qué dinámicas hay en la familia que emerge una práctica de abuso sexual. Muchas veces nos encontramos con que hay abuso sexual transgeneracional y también hay una dimensión contextual, ya hablábamos. La matriz de violencia, donde hoy día los medios de comunicación, bueno, el tema de la hipersexualización, ¿no es cierto?, pero más todavía es la cultura patriarcal arraigada que tenemos nosotros, donde las relaciones son basadas en la violencia, en el sometimiento de uno por el otro. Y los niños aprenden de nosotros, de los adultos. Entonces nosotros nos cuestionábamos como equipo cuando recibíamos a estos chicos, ¿no es cierto?, diciendo, les pedimos que se hagan responsables, pero nadie se ha hecho responsable de las vulneraciones que han vivido ellos como sujetos antes. Los niños no lo hacen porque se les ocurrió, ¿sí? Aquí vienen. Buenas tardes. La primera vez que vine para acá a Uruguay, y aprovecho de saludarlos porque no he tenido el tiempo, habían 500 personas acá al lado. Llegué muerto de susto. Pero fui mirando las caras y fui como buscando el apoyo para poder tranquilizarme. Siempre parece que en Uruguay me pasan primeras cosas, porque hoy día me invitaron a un programa de televisión en vivo, primera vez en mi vida. Y comprendí profundamente el valor de la corregulación. Esto de buscar a otro, busqué a la Pepa hoy día en la mañana, en el desayuno, a la Nelly, hablamos distintas cosas, me fui tranquilizando. Y hoy día cuando llegué a la tele, con la directora de Aldea, ya quedé completamente tranquilo, porque fuimos juntos por primera vez. Estoy muy contento de estar en Uruguay. Hoy día he sentido que he resonado todo el tiempo con todas las presentaciones,
Creo que el valor del seminario para mí tiene que ver con un valor de reafirmar el lugar en el cual estoy, que a veces dudo, porque soy persona, somos humanos, ¿ah? Estamos transitados por lo humano. Y yo creo que hoy día, en lo personal, estoy como cerrando un ciclo personal de mucha confianza respecto de lo que hago, transmito y lo que veníamos haciendo ya desde el año 2004, que yo entré como estudiante en práctica, 2004, y me iba llorando después de las intervenciones, 5 metros me iba llorando porque en verdad lo que hacía sentía que no tenía ningún impacto en el otro. Y me preparé tanto en la universidad, quería ser tan psicólogo que quería ser, tanto que me había preparado, que estaba identificado con ese lugar identitario de ser psicólogo, que después cuando, como decimos en Chile, donde están las papas, donde las papas queman, la realidad es completamente distinta. Me hace mucho sentido lo que dijo Pepa. A nosotros nos pagan por abrazar, a nosotros nos pagan por organizar la experiencia de los otros, ayudar a organizar la experiencia de los otros, creando un contexto que ayuda al otro a curarse, pero él en sí mismo, no nosotros, donde nosotros somos solamente un accidente en la vida de ellos, pero podemos ser un bello accidente. Yo he tenido muy bellos accidentes, en el sentido que me he encontrado con personas que me han iluminado en mi vida, que me han dicho 2 o 3 cosas bonitas, y en momentos casuales, y me quedó tan impregnado en mi experiencia. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer absolutamente lo mismo. Y por eso es tan importante en cómo nosotros nos situamos nombrando los fenómenos, un fenómeno en una matriz social de violencia, porque todas las violencias provienen de una misma matriz social. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo nombramos. Nosotros nombramos como agresor sexual, como ofensor sexual. Por lo tanto, estábamos en un lenguaje de un corte más de criminológico. Entonces, ¿cómo humanizamos la intervención? Nos preguntábamos nosotros. ¿Cómo podemos, en un centro que es complejo desde el punto de vista de las personas, porque cada persona también es portadora de teorías, psicoanálisis por allá, social, y todos defendiendo su mini parcelita, ¿ah? Pero para sentirse seguro respecto de lo que uno hace. Y ahí partimos de construyéndonos y construyendo también un espacio donde el territorio es lo más importante, el centro Trafún. Ahí es donde, en Paikaví, ahí es donde ocurren los fenómenos. Vuelvo al tema del lenguaje. Cuando uno habla de un agresor sexual, en un proceso de un desarrollo, yo estoy etiquetando y estoy estigmatizando. Por lo tanto, cuando nombro de esa forma, abro la posibilidad de que el otro en su proceso de búsqueda de la identidad se identifique con ello y actúe desde el lugar donde se nombra. En cambio, cuando nosotros hablamos de práctica abusiva sexual, es una práctica situada en un momento de la existencia del otro que se puede modificar y que se puede cambiar, porque hoy día ya hablaron largamente que las estructuras son completamente modificables. Por eso la intervención tiene que ser oportuna. Al mismo tiempo, este término no contamina la identidad ni la totaliza, lo acabo de decir, no resulta legalista, porque usábamos este lenguaje que es de la criminología. El lenguaje de la criminología, y tuvimos muchas discusión con psicólogos que era criminólogo. Por lo tanto, el lenguaje que tenemos en el 2004, 2005, 2006 es un lenguaje criminológico, porque estábamos aprendiendo. Y ahí, el valor de la institución, Paikaví, es que nos permite tener espacios de creación, espacios para poder experimentar de forma responsable, el valor de poder hacer reflexión de las prácticas, el valor de, se señaló acá, también de tener equipos que sean sensibles con estas temáticas. A mí me choca un poco el término operador psicosocial, yo creo que hay que buscar otro término. Operar algo, yo siempre me imagino que es como un operador de vuelo que está moviendo unas perillas. Yo creo que hay que deconstruir el término operador psicosocial.
Seríamos acompañantes, no sé, hay que inventar el término. Y en la medida que vamos inventando términos, también vamos construyendo realidades. Y al mismo tiempo, cuando nombramos práctica abusiva sexual, estamos explicitando una matriz social que es compartida, donde los adultos son los responsables mayores de esto. Porque para que un niño realice una práctica abusiva sexual, algo le tiene que haber ocurrido. Ya vamos a abordar eso. Y esto es muy importante, una práctica, decir práctica abusiva sexual, va a enfatizar el agenciamiento y la voluntad. Por lo tanto, una práctica abusiva sexual después de un tratamiento es una decisión. Es una decisión. La próxima. Nelly, no sé si usted quisiera hablar de los datos, que le sale tan lindo. Ahí sale primero la relación de hombre-mujer. Esta es una estadística cuando teníamos 314 casos. Hoy día a la fecha tenemos 690 para sistematizar. Pero el porcentaje se mantiene más o menos, ¿sí? Hay un, no veo bien, ¿qué porcentaje? Un 95% de hombres y un 5% de mujeres. Eso se ha mantenido durante el tiempo. Hoy día tenemos, yo les contaba, 78 niños y hay 4 niñas. Los demás son todos hombres. Tenemos 2 chicos que son transgénero. Entonces, eso nos hace pensar, ¿no es cierto?, el tema de la violencia, el tema de la masculinidad, el tema del machismo, el patriarcado. Todos esos temas aparecen con esta cifra de por qué hoy día tenemos más hombres que realizan una agresión sexual que mujeres. En los programas de víctimas es más o menos 50%. Es decir, la mitad más o menos son hombres y la mitad son niñas, mujeres. Sexo de la víctima. Estoy pensando en la víctima. Es casi 50% igual. 49% hombre y 47% mujer. El otro es sin información, porque cuando nosotros partimos cometíamos el error de no registrar. Entonces, todos esos datos de sin información son fichas que o se perdieron o no las registramos. Hoy día la fecha no, o sea, esto está mucho más riguroso el sistema del registro, así que tenemos los datos fidedignos y de todos. En el sexo de la víctima lo que nos hacía reflexionar era el tema de que era mujer o hombre más o menos indistintamente, siendo que los que realizan la agresión sexual no se consideran con orientación homosexual, sino que se sienten hombres, pero agreden a hombres. Entonces la pregunta que nos hacíamos y que hacíamos, ¿no es cierto?, y llegamos a la conclusión que en realidad la agresión sexual entre niños no busca el placer sexual, por lo tanto no tiene que ver si es hombre o mujer, sino que tiene que ver la relación. ¿Qué tipo de relación hay entre ese niño con esa víctima? Si hay un niño que ha sido desplazado en la familia, por ejemplo, por una niña, y tiene celos y rabia y envidia, va a abusar de la niña. Pero si ese segundo hermano es hombre, va a abusar del niño hombre. No tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con la relación que se establece. La que sigue, a ver, esta. En la edad, lo que yo les contaba, esto varió, por lo tanto, tiene que ver más bien con la etapa del proyecto. No obstante, se mantiene la estadística que el mayor porcentaje es alrededor de los 14 años. Menos de 10 casi no hay porque nuestro programa no recibe. ¿Sí? La edad de la víctima, el mayor porcentaje es de entre 7 y 8 años. Eso también lo dice en la estadística, que la edad más o menos más frecuente para vivir una experiencia de víctima sexual es 7, 8, 9 años, más o menos. El sexo es femenino, obviamente. En tanto víctima. Escolaridad
acá también conversábamos que todos los niños están escolarizados en Chile, por ley. Lo que llama la atención y lo que nos puede hacer reflexionar, más que el nivel escolar en que están, es el retraso escolar que tienen. Entonces son niños que tienen, un adolescente, por ejemplo, que tiene 14 años, que debería estar para nosotros en octavo básico, es decir, terminando el ciclo básico, está en sexto básico, tiene 3 años de retraso, y eso tiene que ver claramente con la historia de vulneración y de maltrato, que en la mañana veíamos, ¿no es cierto?, cómo el desarrollo se va dañando y no son capaces de responder a las exigencias académicas, por lo tanto van teniendo un retraso escolar importante. ¿Se puede acelerar algo? Esto es muy relevante porque cada uno puede ver el dato del retraso escolar y decir, bueno, está faltando clase, ¿no? Pero la implicancia del retraso escolar, que yo lo veo porque lo veo cotidianamente porque trabajo en un colegio, se me olvidó decir que trabajo en un colegio donde yo estudié, todavía estoy ahí institucionalizado toda mi vida. Resulta de que la autovaloración, la autoestima de un niño que tiene retraso escolar en Chile, el impacto en su autoestima es enorme, es enorme. Por lo tanto, ya podemos empezar a pensar que un niño, una caracterización de un niño que tiene una autovaloración baja, una autoestima baja y un sentido de autoeficacia respecto de lo que hace baja también. No tiene alegría, no está contento. Mire, una vez me llega un niño que había realizado una práctica abusiva sexual que estaba en una escuela especial, ojo con los test, estaba en una escuela especial. Y yo estaba con él en las conversaciones y decía, ¿por qué está en una escuela especial? Y él, toda su narrativa tenía que ver con lo incómodo que se sentía, y resulta que le habían hecho una aplicación de una prueba psicológica donde quedó al límite, pero parece que no se consideró en la toma de prueba que él estaba muy deprimido, estaba muy triste, estaba de duelo, no se consideró el duelo en la evaluación. Entonces yo le pedí a un estudiante en práctica que lo volviera a reevaluar en eso. Miren, fíjese el movimiento. Lo reevalúa y queda en el rango, en el límite normal, digamos, y dijimos ya, aportémosle un puntito. Un punto necesitaba para qué cambiarlo de colegio. Lo cambiamos y fíjense que repuntó absolutamente. Hicimos un rito donde nosotros lo graduábamos de las dificultades cognitivas que él tenía, porque él se nombraba como tonto. Entonces, después que le hicimos la aplicación del test, le hicimos un diploma diciéndole que él estaba completamente habilitado para estar en ese otro espacio. ¿Cuál fue el resultado? Que tuvo 100% de asistencia durante todo el colegio. Nunca faltó, y su promedio, que da lo mismo al promedio, en este caso da lo mismo las notas, da lo mismo, lo importante que él esté bien, porque después las trayectorias nos dicen otras cosas. Él logró recuperarse, habilitarse, sentirse bien. Y inmediatamente, en este fenómeno que es complejo, redujimos la posibilidad de que él realice una nueva práctica abusiva sexual. Y después vamos a profundizar en ello. Así que por eso, ojo. Ahí ya hablábamos del retraso escolar, de la institucionalización. En ese momento, y tengo una estadística, como les digo, que también se mantiene más o menos a la fecha, había un 28% de niños que vivían en institucionalizados, es decir, estaban en residencia o en hogares de protección, y contra un 72% que viven con sus familias. Ese es un dato importante, porque uno también esperaría, dentro del prejuicio, ¿no es cierto?, el desconocimiento, que los niños que realizan abuso sexual son niños que viven en hogar. Pues no es así. La mayoría son los niños que viven con familia. Y de las familias, el otro mito, la mayoría, el 32%, vive con familia nuclear, es decir, con papá y mamá biológicos. Lo que uno diría una familia, entre comillas, normal, ¿cierto? Es allí donde se produce la mayor cantidad de abuso sexual, entre hermanos, entre primos, sobrinos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos familias extensas, reconstituidas, uniparental, etcétera. Pero cabe destacar esto que señalaba yo.
La relación con la víctima. La mayoría son hermanos, hermanos o hermanastros, es decir, hijos o hijas del padre o madre contrario, ¿sí? Que es lo mismo que hablábamos de la familia nuclear. La mayor cantidad de abuso sexual entre niños se produce entre hermanos o hermanastros. ¿Quiénes han sido víctimas de abuso sexual en su infancia o abuso sexual? Un 52% no ha sido víctima de abuso sexual. Ese es otro mito que tuvimos que derribar nosotros mismos, que pensábamos, ¿cierto?, que un niño que realiza una práctica de abuso sexual es porque ha sido víctima de abuso sexual, repitiendo esto. No es así. La mayoría no ha sido víctima de abuso sexual, pero sí, en esta cifra, el 100% de los niños ha vivido una experiencia de vulneración, de maltrato, de cualquier tipo de maltrato. Nos contaban, ¿no es cierto?, en la mesa de la mañana que las humillaciones o el maltrato psicológico es tan grave como el físico, pero no se ve. Entonces, cuando uno revisaba, ¿no es cierto?, las primeras entrevistas, como que no habían antecedentes de maltrato, aparentemente. Sin embargo, ahí estaba presente. Hay vulneración de derechos en el 100% de los niños que llegan a nuestro programa. Vamos con el proceso de intervención. El proceso de intervención. Bueno, para contextualizar un poco el proceso de intervención, nosotros recibimos fondos del Estado, por lo tanto, tenemos que cumplir un programa y respetar una serie de verificadores, ¿ya? Y cuando uno concursa en Chile, obviamente que ejecuta un programa que tiene una estructuración que muchas veces en el papel es rígido, pero las personas que hacen intervención, llevan tiempo haciendo intervención, se dan cuenta que un proceso de intervención no precisamente es un proceso que es lineal, que a veces cuando estamos realizando un diagnóstico, en ese primer contacto podemos generar una onda con el otro y el otro se generó un tipo de apertura y ya estamos haciendo una intervención también. Estamos diagnosticando, interviniendo. Por lo tanto, el pensar un proceso de intervención como la estructuración de un árbol, donde parte de una raíz y termina con un fruto, puede ser, no se niega, puede que haya procesos así ordenaditos en ese sentido, pero muchas veces los procesos son procesos que independientemente del lugar donde uno entre, se va a reproducir la totalidad de la problemática. Ahora, ¿cuál es el proceso de nosotros? Es un proceso que, y voy a ir para este lado porque para cambiar de aire un poquito. Miren, este proceso parte con la interrupción de la práctica abusiva sexual. Eso es lo que primero buscamos, movilizar una serie de recursos cuando llega el niño o la niña para interrumpir la práctica abusiva sexual. Voy a nombrarlos y después los voy a detallar. Después está el reconocimiento, un reconocimiento de la práctica abusiva sexual, pero que tiene que tener cierta consistencia de carácter emocional. ¿Ah? Muchas veces en la escuela, yo miro impactado, en la educación básica, en Chile, enseñan a pedir perdón y disculpas como de forma automática. Le pegó al compañero y ya pídale disculpas, pero de inmediato pídale disculpas. Entonces después uno está en el colegio y se sucede un conflicto y aparece la disculpa de forma automática, pero es una disculpa que es como una estereotipa, que no está conectada, que no está responsabilizándose. Y aquí pasamos a la corresponsabilización. Y en la corresponsabilización que vamos a profundizar, hay una responsabilización tanto del niño, de la familia, de los profesionales y el contexto. Somos todos responsables. Somos todos responsables porque muchas veces cuando emerge un abuso entre pares, en la mirada adultocéntrica lo que hacemos es responsabilizar siempre al más débil. Baruy lo señala, la cobardía adulta de responsabilizar siempre a los más débiles. Y esos son los hombres y las mujeres, perdón, los niños y las mujeres. Casi me... ¿Ah?
Al mismo tiempo, hay un sujeto, hay un niño, una niña que tiene una historia. Y ya pudimos determinar y pudimos ver que el 100% de las vivencias de esos niños y niñas ha tenido situaciones de maltrato. Por lo tanto, si yo busco responsabilizar al otro, también tengo que acoger la dimensión de maltrato del otro. ¿Cuál era el error de los programas criminológicos? El error de los programas criminológicos que muchas veces partían a rajatabla los tratamientos con el reconocimiento. Si no había reconocimiento, el tratamiento no continuaba. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, estos niños han recibido una cantidad de vulneración increíble. ¿Quién ha reconocido el valor del dolor en ellos? ¿Quién ha reconocido el dolor en ellos? ¿Quién le ha pedido disculpas a esos niños y niñas? ¿Cómo yo voy a generar un registro de disculpa con el otro o un registro de la dimensión del daño del otro si no han habido adultos que reconozcan mi propio dolor? Por lo tanto, y ahí fuimos revolucionarios porque nos saltamos las bases de Sename del INAUT se llama acá, ¿cierto? Y dijimos no. A veces la entrada, por eso les decía que la entrada no es como un árbol que parte desde abajo y termina en un fruto. No, a veces la entrada partía por acá. Partir por acá, por la reparación de ellos. Por reconocer su dolor. Y ahí generando ese registro, el reconocimiento. Y al mismo tiempo fortaleciendo permanentemente todos los recursos, algo que es transversal en el programa, como son niños que son de baja autoeficacia, es estar permanentemente, pero permanentemente rescatándole las cosas buenas. Permanentemente. Y ahí nosotros, los que intervenimos, tenemos que ser buscadores de recursos. Tenemos que buscar los tesoros en el otro. Como dice en el libro del Principito, que en todo desierto hay un pozo. Por más árido que sea un lugar, siempre hay algo que uno puede tomar del otro y multiplicarlo para el otro, en el valor del bien para el otro. Y es un proceso que se da desde la complejidad, por lo tanto no hay una linealidad en el proceso. La próxima. Esto es lo que yo les señalaba recién. Esta imagen es muy bonita y terrible a la vez, porque la cobardía adulta, según Barudi, compartimos absolutamente, es un niño, mire que está arrastrando todo esto, toda la culpa, todo el estigma social. Un niño, para que haya realizado una práctica abusiva sexual es porque hubo adultos que no lo supieron cuidar y lo vulneraron. Por lo tanto, partir absolutamente responsabilizándolo a él y haciéndolo cargar este buque es mucho, no puede, es imposible, no lo va a lograr. La cobardía del sistema social es criminalizar, atribuir la responsabilidad al más vulnerable. La próxima, por favor. Nelis. Y respecto de la interrupción, quería agregar algo. Quería agregar que cuando son hermanos, nuestro principal desafío es la decisión con la familia respecto si se separan o no se separan a los hermanos. Los programas que atienden a los niños que son víctimas, en general, la disposición de ellos es a sacar, ¿no es cierto?, al chico que realiza la agresión sexual. Porque obviamente están velando por la víctima, pero desde nosotros, la crítica es como que les cuesta separar la imagen de un niño o niña adolescente respecto de un adulto, que no es lo mismo. Ahora trabajamos en conjunto con los programas de maltrato para definir en conjunto cuándo esos adultos tienen la capacidad de poder hacerse cargo de la interrupción, de velar por la interrupción. Cuando no es posible eso, solo entonces se busca la salida del adolescente, que puede ser en la casa de otro familiar, de familia extensa, y en el peor de los casos, ahora ya no prácticamente, pero antes era en hogares de protección. Ahora ya se busca la familia como sea.
o familia extensa, para lograr la interrupción, porque lo primero es que esto no siga sucediendo. Y en eso es un trabajo complejo a veces con las familias, porque la familia, los adultos naturalizan esta relación, este abuso. Entonces dicen, no, era un juego de niños, ellos estaban jugando. Él no quiso hacer eso. O le está poniendo mucho color. Si solo la tocó, no le hizo nada más, etc. Entonces hay que trabajar con esa resistencia de parte de la familia y problematizar el tema del abuso para fortalecer la capacidad de poder interrumpir. Entonces, en esto aparece el tema de la corresponsabilización, el concepto de la corresponsabilización que nosotros trabajamos, que recuerdan, ¿no es cierto?, no es responsabilidad solo de adolescente que realiza la práctica de abuso, sino que hay una responsabilidad que es familiar. Evaluamos ahora la responsabilidad familiar a partir de un instrumento que fuimos diseñando en conjunto y que lo sistematiza nuestro asesor clínico externo, que es Francisco Romero, de tal forma que categoriza en 4 categorías. Primero sería la corresponsabilización comprometida, es decir, es una familia o son adultos, porque puede no ser familia, ¿no es cierto?, que logran distinguir las necesidades del adolescente, que reconocen las consecuencias, que se implican en el proceso. Es decir, ¿no es cierto?, se hacen responsables. O sea, yo soy, de alguna forma, he sido parte de esto y quiero solucionar esto. Eso nos hablaría de una responsabilización de adultos comprometida y que a nosotros nos da un buen pronóstico de trabajo familiar. Después tenemos lo que se clasificó como desresponsabilización, es decir, que ya no se hacen cargo. Ahí tenemos 3 categorías. Una es la negligente, es decir, la conducta del adulto es, esto no pasó y además yo no tengo nada que ver. Esa es más difícil de abordar porque hay que partir por la problematización, ¿no es cierto? La siguiente sería la sobreprotectora. La sobreprotectora es un adulto o una adulta que dice, fue culpa de ella, de la víctima. Mi pobre niño, yo hablo en masculino porque ya sabemos que el 98% son hombres, ¿sí? Pero también hay mujeres. Mi niño no tiene la culpa, ella lo provocó, ella inventó, ella lo hizo. Son familias adultas que protegen al adolescente que realizó el abuso sexual y que responsabilizan externamente a la otra familia o a la víctima en sí misma. Y la desresponsabilización, porque está en la categoría que no se hacen responsables, culpabilizadora, que es aquella cuando el adulto o adulta le asigna la culpa al adolescente. Es decir, él lo hizo y lo vamos a castigar y a veces los mayores castigos los reciben de las propias familias. Una madre que al descubrir esto, o cuando le cuenta a su hija que su hermano abusó de ella, gatilla en ella el recuerdo de haber sido víctima de abuso sexual y por lo tanto toda la rabia que tiene reprimida contra su propio agresor la descarga sobre su hijo. Entonces lo castiga brutalmente y la lectura de ella es yo no tengo nada que ver, la culpa es de él. Entonces ahí nosotros podemos, a través de esta categoría de corresponsabilización, podemos ver dónde ponemos el foco. ¿En cuál de estos? Si es, por ejemplo, sobreprotectora, muchas veces observamos que en la sobreprotección hay una fusión, una relación fusionada de la figura cuidadora con el niño. O sea, una madre o abuela que, aquí lo explicaba muy bien en la mañana, ¿no es cierto?, donde no hay una separación de autonomía respecto del joven, sino que somos uno. Entonces esto no ha pasado, mi niño es bueno, el otro tiene la culpa, etc. Ahí parece que sería la siguiente. ¿Pero eso qué? No, aquí ponemos las dimensiones de la evaluación. Perfecto. Es bien importante lo que señala Nelly porque al principio cuando estábamos interviniendo teníamos como una obsesión por el reconocimiento.
O sea, como decía, ya reconoce, y muchas veces yo creo que fuimos hasta vulneradores cuando obligábamos al otro a reconocer. Porque fuimos aprendiendo, porque no había un modelo. Por lo tanto, ahí nos tuvimos que regular de no convertirnos en la policía de investigaciones. Porque era como lo criminológico, esto de tener al otro al frente y empezar a decirle, bueno, tenemos que hablar de esto, y resulta que, no, es que si se siente mal, está angustiado, está en un lugar que no quiere estar, se develó algo que no sé cómo lo puede llevar. Entonces fuimos sensibilizando el dispositivo y preocupándonos más de algo que se ha señalado durante toda esta jornada, que es construir un vínculo terapéutico suficientemente sostenedor y que fuera acompañador del otro, más que juzgador. Nosotros no juzgamos y tampoco juzgamos a la familia. Es súper fácil juzgar a la familia y a los padres y quitarle a los niños eso. Y a veces los operadores, que no me gusta esa palabra, los operadores psicosociales en Chile, a veces son muy de juzgar a la familia. Y en la intervención son muchos de ponerse ellos mejores y más eficientes que los padres. Y esto es como una disputa ahí de algo que no se entiende. Entonces, bueno, ¿qué es lo que miramos en la evaluación? Se los voy a nombrar. Si bien consideramos las líneas de desarrollo, también vamos a mirar los tipos de apego. También vamos a mirar los tipos de organización de personalidad. También miramos fenomenológicamente cómo ellos funcionan. Se fija que es un diagnóstico complejo, porque también cada psicólogo también es portador de una teoría o de una posibilidad diagnóstica que por lo menos nos muestra un funcionamiento, algo como está el niño en el mundo, ya, así le vamos a decir, como está el niño y la niña en el mundo. Al mismo tiempo, el área del desarrollo, obviamente que vemos el desarrollo psicosexual, el desarrollo moral, ahí utilizamos a Colbert, no me quiero detener mucho en esto, el ejercicio de la práctica abusiva sexual en sí, qué es lo que hizo. Pero espérate, en el desarrollo, señalar que los desarrollos no son coherentes, ¿no es cierto? Puede tener un cuerpo físico de 14, pero está en un desarrollo emocional en la edad de un trauma, por ejemplo. Entonces se comporta como un niño de 8. O tiene un desarrollo cognitivo también descendido respecto del de 14. Entonces no es que uno lo categoriza en un solo nivel de desarrollo, sino que tiene distintos niveles de desarrollo. Hay algunos que están más retrasados que otros. Y en general esa es un poco la tónica. ¿Eh? El ejercicio de la paz, ¿qué es lo que hizo? Se nombra lo que hizo y el tipo de práctica abusiva que hizo. Y se describe. Se usó amenaza, se usó violencia, se usó cuchillo, por ejemplo. Si fue con contacto, claro, sin contacto. Si fue con contacto, sí. Al mismo tiempo, la responsabilización, cómo llega respecto de la responsabilización y del reconocimiento. ¿Reconoce lo que hizo? Dice que sí, que no, se responsabiliza y acepta las consecuencias de su acto. Eso se va a mirar. Y al mismo tiempo, las vulneraciones que ha vivido. Y ahí ya sabemos ya que el 100% de los niños y niñas han vivido algún tipo de vulneración. Hay que saber el tipo de vulneración que ellos han vivido, porque eso también hay que trabajarlo, hay que elaborarlo junto con ellos. Y muchas veces resignificar esto va a permitir desatar el resto. Y el factor género. Cómo construyen la imagen de lo masculino, la imagen de lo femenino, qué lugar ocupan los niños en las relaciones de poder también, y eso se hace una observación. Sí, a mí como ahora directora del programa, yo trabajo desde el 2004, desde que se creó, pero del 2004 al 2011 como trabajadora social tratante de los casos y del 2011 hasta la fecha como directora. Entonces tengo igual la visión como histórica del programa, y lo que me ha llamado la atención últimamente es que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no es cierto?, como país, yo creo que como cultura, es el tema de género.
Es primera vez que nosotros tenemos 2 niños que se sienten, o sea, que están en un cuerpo de hombre y se sienten mujer, pero que además lo declaran, porque seguramente dentro de los 600 yo creo que antes también tuvimos, ¿sí? Pero nosotros no los vimos y ellos tampoco lo declararon. Hoy día están las condiciones para hacerlo. Entonces hoy día ellos, ingresando como hombres, transitan hacia el género femenino estando en el programa. Ambos niños estaban en residencia de hombre, por lo tanto generó un tremendo conflicto en la residencia, porque no tenían, por ejemplo, baños para niñas, porque todo estaba destinado para hombres. Cuando pedimos el ingreso, el traslado a una residencia mixta, porque tenía hombres y mujeres, nos decían, ¿y en qué dormitorio los colocamos? Porque tenemos este sector de hombres, ¿sí?, de dormitorio, y este sector de mujeres. ¿Dónde lo ponemos? Porque son adolescentes, entonces no lo podemos poner con las niñas, pero si lo ponemos con los niños, los exponemos a que haya violencia, ¿cierto? ¿Dónde se ducha? ¿Qué baño usamos? Porque tenemos los baños divididos en hombre y mujer. Entonces, es un tremendo desafío para las instituciones residenciales y para nosotros también. Porque si, por ejemplo, en las carpetas, nosotros teníamos la carpeta nombre de hombre, de los 2. Y en el proceso cambió de género con el apoyo del policlínico de género del hospital, por lo tanto tenía un tratamiento hormonal también, para que fuera como proceso, digamos. Le cambiamos el nombre a la carpeta, pero cuando lo nombrábamos, lo seguíamos nombrando como el que era antes, como hombre. Y nosotros como equipo, y la secretaria, por ejemplo, tenía que hacer el ejercicio mental de ir aceptando este cambio. Si a nosotros nos costaba un poco, que somos un programa que lo vemos una vez a la semana, imagínense con las personas con quienes viven. Uno de ellos tenía una familia que estaba dispuesta a recibirlo, como familia de acogida. Todo partió bien, pero después en la convivencia fue insoportable para la familia. Y lo devolvieron. Una nueva vulneración. Bueno, él quedó pésimo. Lo retornaron al hogar y él realizó otra práctica de abuso sexual. Producto, sí, del rechazo y de todos estos traumas que tiene y que los habían abandonado una y otra vez y ahora nuevamente. Entonces el tema de género no es menor. No es menor. Es súper importante y tal vez hoy día tiene una característica distinta. Porque antes, en esta supremacía de género, donde o solo hay hombres y mujeres, este tema no se veía. Al no verse, no estaba y no estaban las condiciones generadas para que esto pueda ser de una manera más natural. Que es un desafío que se nos plantea hoy en día. Lo mismo con niñas, ¿no? Nos tocó con una mujer que se siente hombre. Pero ahí, curiosamente, produce menos rechazo, menos tensión, es tal vez más aceptado, no lo sé, pero ahí hay un tema cultural nuestro, de nuestro país, donde es más resistencia con los hombres que quieren ser mujeres que con las mujeres que quieren ser hombres. Y este tema, disculpa Nelly, tenemos que estar tremendamente sensibles. En Chile tenemos, me lo digo con mucha preocupación y vergüenza, tenemos la tasa de suicidio más alta juvenil. La población trans en Latinoamérica se suicida el doble que de joven, entonces tenemos que estar muy sensibles con ese tema y bien atentos a los cambios. Y imagínense que nosotros somos un equipo especializado que se nos generó dificultad. Imagínense las otras instituciones, los otros lugares, no están preparados, no estamos sensibilizados aún. De hecho, uno de los adolescentes ha tenido 3 intentos de suicidio, no necesariamente por el tema de género, pero está ahí sumado también esta variable. 3 veces ha intentado quitarse la vida. Así que hoy está hospitalizado. La dimensión de la evaluación individual, en lo que corresponde al desarrollo, nosotros miramos el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto social, la percepción de la familia, el desarrollo moral y la empatía. Todos esos elementos son los elementos que nosotros miramos del desarrollo. En el desarrollo moral
a veces para evaluar desarrollo moral usamos dilemas morales. ¿Conocen los dilemas morales? Los dilemas morales de Colbert, ¿lo han escuchado alguna vez? Les voy a poner un dilema moral, cortito. Usted tiene una pareja y esa pareja tiene cáncer. Y resulta que el medicamento para poder curar el cáncer lo tiene un médico en Colonia. Acá en Uruguay inventó este medicamento, pero es un médico que parece que valora mucho su procedimiento y le puso un alto precio al medicamento. Resulta de que nosotros como pareja queremos acceder a ese medicamento, pero no tenemos dinero. Nos falta dinero. Entonces organizamos con los amigos una fiesta, organizamos una peña, no sé cómo le dirán acá, para recaudar fondos. Y cuando tenemos los fondos, hacemos las cuentas y resulta que nos faltan 10.000 pesos uruguayos. Y vamos donde el médico y le decimos, ¿sabe que nos faltan solamente 10.000 porque ya le juntamos los 60.000 que usted necesitaba? Y el médico dice, no, yo no le doy el medicamento porque yo valoro mucho mi trabajo y el medicamento tiene este valor. Entonces, en la evaluación que realizamos, nosotros vamos en la noche y nos robamos el medicamento para salvar a nuestra pareja. Pregunta, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hicimos? Que nos robamos el medicamento. A ver, ¿cómo es? Y moralmente capaz que está mal, pero depende cómo lo mires. Capaz que si lo ve tu familia, piensa, bueno, lo hizo por una necesidad, pero si es para el trabajador, que para valorar el trabajo que tenía un valor de tiempo, todo que le puso para crear tal medicamento, está mal. Hay una dicotomía. Vale. No vamos a hacer juicio. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Y creo que ahí lo vas a pensar desde el lugar en que estás. Si es tu pareja, y sí, supongo, ¿no? Te vas a sentir mal, pero tienes un porqué. Si es el médico, es otra la postura. Si es la persona enferma, es otra la postura. Si es el vecino que lo ve de afuera, va a ser otra. Yo mismo me confundo con esto. Miren, resulta que el desarrollo moral, por lo menos lo que propone Colbert, es un desarrollo moral que va de elementos que son externalizantes, donde la responsabilidad está puesta en una ley externa. Por ejemplo, yo no robo algo porque me van a llevar preso o porque voy a ir a tribunales. Ese es un desarrollo moral anterógrado, se dice, es más primigenio. Es más primitivo. En cambio, cuando aparece la dimensión del otro, es una moral más heterónoma, en el sentido de que yo ya no me robo algo, pero ojo, porque hay un tercer estadio, no me robo algo, pero porque estoy pasando a llevar el bien del otro. Pero resulta que el estadio moral de mayor evolución es cuando yo inclusive me puedo poner contra la moral, pero siempre y cuando cuando el valor de la vida es superior. El valor de la vida siempre va a ser superior. El valor de lo vital, ¿te fijas o no? Y ahora que dices eso me hace pensar un poco en lo que vemos todos los días, ¿no? El enojo en la comunidad es más grande cuando entró un gurí y robó una casa que cuando el gurí está tirado afuera en la calle muerto de hambre. O cuando lo mata el dueño de la casa, ponele, vale más
no sé, la licuadora que te podía llevar que la vida del chiquilín. Y entonces ahí tú dices, ¿qué valores tenemos? O sea, vale, estamos dándole, digo, me hace pensar en el día a día, de cómo de lo que escuchas todos los días. Hay más enojo y más bronca con las pérdidas materiales que con la pérdida de una vida. Y el valor de la vida, de la vitalidad, siempre es lo primero. Ahora, nosotros lo evaluamos la moralidad para saber los niveles de empatía que tiene el otro, para saber cuánto se puede poner en el lugar del otro. Hoy día se habló de la mentalización también. ¿Ah? La mentalización es un poco más profunda que la empatía, porque es leer la mente del otro, después leer la mente del otro. ¿Le ha pasado que a veces usted está con alguien, está conversando y de repente telepatía? ¿Ah? Ahí está leyendo mente, tenemos la capacidad para leer la mente, ¿ah? Y la podemos fomentar también. Ahora también la resiliencia, que es esta capacidad de poder emerger desde la ceniza y poder mostrarle al otro que emergió desde la ceniza, eso se convierte automáticamente en un recurso para el otro. Automáticamente, si yo lo descubro y se lo restituyo o me ofrezco como un espejo de esos factores resilientes, el otro se apropia, se fortalece y yo me fortalezco en conjunto con él. Sobre la práctica abusiva sexual, vemos los datos de ocurrencia. Aquí hay un trabajo que es más fino. ¿En qué sentido? Que en el tratamiento muchas veces hay que entrar en la narrativa de la situación abusiva. Y eso implica muchas veces que el otro le señale a uno qué fue lo que hizo, cómo lo hizo. Entonces hay una línea de tiempo para evaluar que es como él se sentía antes de la práctica abusiva sexual. Y ahí tenemos que explorar en los niveles emocionales. ¿Estará enojado? ¿Se habrá peleado con alguien? ¿Cómo estaba él emocionalmente antes de la práctica abusiva sexual? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué le pasó los días anteriores? Esa dimensión es muy importante. Y después exploramos la situación de la práctica abusiva sexual. Inclusive cómo estaba él durante la práctica abusiva, cómo se sentía él. Y ese es un trabajo que es delicado en el sentido de que cuesta preguntar esas cosas porque no dejan de impactarlo a uno. No es como, yo lo digo así, no es como normal estar todos los días preguntando estas cosas también como operador. O sea, es como vivir en eso. Entonces, tenemos que cuidarnos. El valor del cuidado que también hemos estado mirando. Y ahí, cuando presentificamos, cuando ponemos la práctica abusiva sexual, en el presente también exploramos los mismos niveles, emocional, los detalles, etcétera, etcétera. Y después, ¿cómo se sintió después? Y cuando hay un elemento donde él se sintió mal, uno siente un gran alivio, que por lo menos se sintió mal después, es porque hay cierta conciencia de algún daño provocado. El tema es que cuando ex post, después del evento, no hay un registro emocional que diga que hay un arrepentimiento, un dolor o hay algo que está negado ahí. Y ahí empezamos una trama más fina en el tratamiento. Obviamente los datos de ocurrencia tienen que ver con cuántas veces ocurrió esto. No es lo mismo que haya un episodio único, que haya un episodio ocasional o que sea crónico. Estos tres elementos rápidamente nos van a tirar el riesgo de reincidencia. Obviamente que si hay mayor ocurrencia del fenómeno de la práctica abusiva sexual, hay mayor probabilidad de reincidencia. ¿Me explico? Si no hay tratamiento, también si el niño o la niña no ha tenido tratamiento, aumenta también la probabilidad de reincidencia. Si hay mayor ocurrencia, es mayor el nivel de reincidencia, o sea, hay más riesgo. ¿Se fija o no? Si hay una familia que no reconoce la práctica abusiva sexual, en estas dimensiones que señaló Leili, también aumenta el riesgo de reincidencia. Si el niño se siente en soledad emocional, también aumentan los niveles de reincidencia. Entonces, tenemos que hacer una valoración para poder hacer el tratamiento. Y obviamente que los valores de mayor riesgo de reincidencia tienen una intensificación en el tratamiento porque necesitan verlo más veces, a veces se necesita hacer más control social también, porque el control social también es uno de los dispositivos que tenemos para interrumpir, porque queremos interrumpir. Porque si hay una reincidencia,
yo viví reincidencias siendo interventor de casos, y la primera vez que tuve una reincidencia, renuncié, creo. ¿Tú o el niño? No yo, el niño. Que me dice el nivel de implicación, ¿en qué sentido? Que cuando se produce una reincidencia, al principio los operadores nos sentíamos nosotros responsables de la reincidencia. Entonces la pregunta automática es ¿qué no hice? O con la dupla, ya cuando es como con echarle la culpa a la dupla también. Y resulta que cualquier tratamiento tiene un 10% de ineficacia. O sea, los tratamientos en general siempre va a haber un 10% que no van a llegar a ningún lugar. Por lo tanto, nosotros también teníamos el derecho de que nuestras intervenciones también se situaran en un 10% de que hubiese reincidencia. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos? 5% creo, ¿no? 5%. Pero el impacto de eso es un impacto que es feroz, porque uno después pregunta, bueno, ¿a quién agredió? A otra niña. Entonces, se viene un cuestionamiento respecto de la labor de uno. Entonces, el tema es súper complejo, es complicado para el que interviene. Porque no es cualquier cosa la que se vuelve a lesionar ahí. ¿Ah? Ahora, también los grados de responsabilización, que también lo señaló Nelly, y las vulneraciones. A veces, como vimos recién, hay vulneraciones que son antes de la práctica abusiva sexual, y vimos que el 100% de los niños vivieron algún tipo de vulneración, pero a veces ex post, después de la práctica abusiva sexual, también viven vulneraciones. Un abuelo que va y le saca la cresta, lo golpea. O a un niño le quemaron una casa una vez. Fue una familia, le quemaron la casa. Los adultos le quemaron la casa, o sea, son cosas muy impactantes. Entonces, eso también, imagínense que alguien que le queman la casa, ¿a usted le quedaría ganas de reconocer o no lo que hizo? Si le quemaron la casa, si ya vivió una consecuencia tan fuerte, en la fantasía está que si yo reconozco esto, las consecuencias aún van a ser mayores. Por lo tanto, también hay que ir a mirar las consecuencias en ello de la práctica abusiva sexual. ¿Qué observamos en las familias con las cuales nosotros hemos trabajado en todo este tiempo? Bueno, hay presencia de maltrato infantil, de violencia. Hay creencias machistas, ¿sí?, de la cultura nuestra patriarcal. Hay una disminuida supervisión de parte de los adultos. Tenemos extremos de funcionamiento. Esto nosotros lo evaluamos con un instrumento que mide cohesión y adaptabilidad familiar, y cuando aplicamos este instrumento, que es el PHASE 3, las familias que presentan dinámicas que posibilitan en la presencia de prácticas de abusos sexuales están en los extremos, es decir, o son muy desligadas o son muy rígidas. Hay contextos erotizados con naturalización del abuso sexual y hay presencia de abuso transgeneracional. Esas son algunas de lo otro que está acá no está y que es bien interesante, que es el tema de la fusión con la figura cuidadora femenina. Puede ser madre e hijo o la abuela. No es menor, porque dentro de la literatura, los adultos que realizan agresión sexual, muchas veces las características que tienen, una de ellas es que tienen una relación fusionada con la madre, donde ellos no se desarrollan normalmente, ¿cierto? Son adultos de 40, 50 años que viven con la mamá y que son, bueno, en Chile nosotros les decimos a mamá, están pegados con la mamá. No logran la autonomía, no logran tener una pareja, no logran hacer vida propia. Y eso nosotros lo hemos observado en algunos de los jóvenes que llegan al Trafún. Nos llamaba la atención porque son familias y niños aparentemente que no tienen ninguna de estas características. No hay violencia visible, no hay maltrato, los niños están escolarizados, corresponde la edad, incluso son muy inteligentes, no hay contexto erotizado, tampoco hay historia de abuso transgeneracional, pero lo que se observa es esta fusión, donde el niño no logra hacer el proceso de autonomía progresiva y donde el niño se infantiliza, o sea, el sistema lo infantiliza, no el niño. Entonces tiene un cuerpo de 16, lo que hablábamos, pero es un
un desarrollo emocional de un niño de 8. Y cuando se relaciona con sus pares, tienen 8 años. Y ahí lo que se trabaja es la autonomía progresiva. Voy a mostrar algunos anclajes, parece que están en la otra PPT, para mostrar... lo tengo aquí abajo. Y aquí es para mostrar un caso, un escenario. Este trabajo es un adolescente de 15 años que vivía con su madre y la madre lo abandona cuando tiene 5 años por un tema de riesgo vital de ella. Ella huye de la violencia de pareja. Es de otro país, es migrante. Bueno, ese otro fenómeno también, ¿no es cierto? En nuestro país ha aumentado mucho la migración, por lo tanto hoy día nosotros sí tenemos algunos niños que son de otros países, cosa que antes no lo veíamos en nuestro programa. Él tiene 15, ella tiene 5 años, la madre lo abandona a los 5 años y se trae al hijo a la edad de los 15 con esta nueva pareja que es chilena. Él es médico y ella es enfermera. Esto es para mostrar que el abuso sexual no es que sea propio de las familias más vulnerables socialmente, se da en todos los niveles socioeconómicos. Ellos son de buen nivel socioeconómico y cultural. Entonces él abusa de ella, también parece haber visto una película pornográfica ya en el ambiente, en la dimensión individual, ¿cierto? Y se excita cuando la hermanita le pide a entrar a su cama porque tenía frío, porque no quería estar sola. Él se excita y abusa de ella y ellos concurren al programa por demanda espontánea, que en ese tiempo podíamos ingresar por demanda espontánea. Hoy el ingreso es solo vía judicial, solo tribunales de familia. Un dato, Nelly, nomás que importante, que cuando está él con ella, después el mismo fenómeno, que está ahí tocando, esto que me voy a blanco, que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, y al baño se va. Y después yo le pregunto, ¿y qué fuiste a hacer al baño? Me fui a masturbar. Yo decía, ¿con qué imagen se habrá masturbado? Porque no es lo mismo una imagen que otra, no con las niñas de la película. Dije, ya por lo menos un elemento más saludable. Esos detalles son bien importantes a la hora de ir a mirar. Eso nomás, Nelly. Entonces él, de acuerdo a este trabajo que son los anclajes, se pone del mismo tamaño de la niña, si se fijan, porque acá hay 3 tamaños. Este es mediano, ella debería haber sido más chiquita. Y cuando yo le pregunto, con la autorización del joven a la mamá, que me llama la atención que se ponga del mismo tamaño, le digo, mira, una de dos, o él ve a su hermanita de 15 años, o él se ve de 5 años. Sí. Me dice, él se ve de 5 años, me dice. Nunca me lo había dicho, se ve de 5 años, me dice, porque me ha pedido, él estaba en segundo enseñanza media. 16, 15 años, y me ha pedido que le compre un biberón, ¿sí? Que es una mamadera que le decimos nosotros en Chile, porque se quedó fijado en la edad del trauma, que fue cuando la madre lo abandonó a él, cuando hubo esta ruptura de este vínculo. Y nuestro trabajo con Salvador consistió, entre otras cosas, ¿no es cierto?, en que ellos pudieran recuperar esta parte de la historia, de los 10 años que estuvieron separados. Porque la historia que se le contó al niño era que la mamá lo abandonó, que la mamá no lo quería, y en realidad esa historia fue contada por el padre. ¿Se acuerdan lo que yo les decía ayer? El padre hablaba mal de la madre, pero por su propia rabia con la madre, y le cuenta esta historia al niño, y el niño va construyendo este relato que fue abandonado porque la mamá no lo quería. Y la madre, por otro lado, había intentado muchas veces verlo, pero la familia paterna le había prohibido ese contacto. Entonces se trabaja reconstruyendo estas 2 historias, la de la madre por un lado y la del hijo por el otro, para reunificar, ¿sí? Y vamos a mostrar otra, esa la vimos en la exposición, esa me interesa, parece que la mostré, ¿o no? No. Acá esta la hace la mamá, y lo interesante de la mamá en esta figura es que ella se sitúa en el lado de la figura del área de la familia de origen. ¿Se fijan? Ahí está el círculo. Los niños son grandes, son como adultos. El de 10 y 12 años, uno de ellos realizó una práctica de abuso sexual escolar. El esposo de ella lo ve mediano y ella se ve muy chiquita. Cuando yo le pregunto, que me llama la atención esto, este es su papá y su mamá.
y sus hermanas. Ella está en el área de su familia de origen, no de su familia actual. Me dice que esta niña es ella y que tiene 8 años. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó a los 8 años? Me dice, a los 8 años comenzó mi padre biológico a abusar de mí, desde los 8 años hasta adolescente. Entonces, cuando, claro, nosotros aplicamos algunas pruebas, ¿no es cierto?, de las competencias parentales, esta madre aparece con competencias parentales disminuidas, pero producto de un trauma, lo que comentaban en la mesa en la mañana, ¿sí? No es que no quiera hacerse cargo, es que no puede, porque todavía no ha elaborado esto que ha sido tan doloroso para ella. Entonces ella no ve lo que está sucediendo acá, que son 2 adolescentes que se han empoderado producto de esta dinámica familiar y que con tanto poder realizan un abuso sexual escolar. Eso como ejemplo, ¿sí?, en lo que es diagnóstico familiar y cuáles son algunas de las características que nosotros hemos observado en las familias donde hay presencia de abuso sexual entre pares, a partir de los 690 casos que tenemos hoy día. Parece que vuelve a la anterior, ¿sí?, porque queremos terminar con cómo se plantea una hipótesis y de ahí cerrar para abrir la posibilidad de preguntas. Esa es. La primera. En la hipótesis, para poder desarrollar un plan de trabajo, las dividimos en 3, ¿sí? El pasado, el presente y el futuro. Las precursoras es la historia, qué pasó antes, con ese niño y con esa familia, porque hacemos un trabajo familiar. El presente, qué gatilló el abuso sexual. Fue que este joven vio películas pornográficas, ¿no es cierto?, y se excitó con su hermana. Eso fue lo gatillante. Lo histórico es el abandono de la madre en la figura anterior. Y el futuro, ¿qué variables son las que, de no modificarlas, es decir, de mantenerlas, volvería a ocurrir? Y así ordenamos variables históricas gatillantes y mantenedoras para poder abordar el trabajo. En el caso anterior, las variables mantenedoras serían la baja supervisión o la no elaboración del trauma de la separación del hijo y de la madre. Esa sería mantenedora. La histórica es la separación y la gatillante fue la exposición de películas pornográficas. Ahí está planteado estas son algunas que hemos encontrado de las mantenedoras: inadecuada supervisión, distorsiones cognitivas, es decir, minimizar o negar, pobre o inadecuada educación sexual, dificultades de desarrollo. De las gatillantes, las emociones negativas, el uso de pornografía, pensamientos sexuales, presión de pares, estresores familiares, otros pares y adultos como gatilladores. Y los históricos, abuso sexual, formas de maltrato, aprendizaje, aspectos transgeneracionales, dificultad del desarrollo, historia de sobreerotización y funcionamiento familiar. Y parece que no sé si hay una última. Sí. Salvador les contaba que hay programas que trabajaban primero con la responsabilización. Hay otros programas que trabajan primero con las vulneraciones. ¿Qué es primero en un niño que realiza una práctica de abuso sexual? ¿Que es responsable de la agresión o que es víctima? Y ahí nosotros nos debatíamos, ¿no es cierto? La misma experiencia nos fue demostrando que no hay un solo comienzo. Hemos comenzado con niños tratando de que reconozcan la práctica de abuso sexual y no la reconocen hasta cuando nosotros no asumimos y no trabajamos su victimización. Y al revés también nos ha pasado. Entonces nos dábamos cuenta que no es primero una, ni es primera la otra, ni tampoco son simultáneas, sino que es una responsabilización, pero en un contexto que es protector, que es reparador de sus vulneraciones. Hay que trabajar en la reparación de vulneraciones y también hay que trabajar en el proceso de responsabilización para las prácticas de abuso sexual.